¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso básico del PLC S7200 de Siemens. En este video vamos a ver un poquito de teoría y conexión de sensores y transductores. Vamos a definir lo que son sensores y transductores. En general, a veces al hablar del sensor damos por hecho que trae un transductor, pero son dos términos muy diferentes, los cuales vamos a revisar. Sensor nos dice que es el elemento que se encuentra en contacto directo con la magnitud que se va a evaluar. El sensor recibe la magnitud física y se la proporciona al transductor. Entonces, es decir, el que está en contacto directo ya sea con la temperatura, la presión, la humedad, etc. En cambio, el transductor lo que hace es recibir esa señal proveniente del sensor y lo adapta a un tipo de energía más adecuado para el sistema. Entonces nosotros, cuando recibimos una señal y la queremos mandar al PLC, esta señal por lo general puede ser analógica o digital, pero el sensor ya incluye al transductor en la mayoría de las veces, pero es importante tener estos dos conceptos bien definidos. Posteriormente vamos a estar hablando de sensores y vamos a involucrar el transductor, porque la mayoría de estos sensores ya incorpora el transductor. Como lo podemos observar aquí en la imagen, tenemos dos sensores. Estos sensores ya nos dan la señal eléctrica traducida dependiendo de la variable física a medir. Tenemos diferentes tipos de sensores. Vamos a empezar con el de proximidad. Dentro de los de proximidad tenemos inductivos, capacitivos o magnéticos. En la parte de posición utilizamos sensores como tipo encoder o LVDT. Los sensores inductivos son sensores de proximidad que incorporan una bobina electromagnética, la cual es usada para detectar la presencia de un objeto metálico conductor. Este tipo de sensor ignora objetos metálicos. Nosotros podemos observar que enfrente del sensor se encuentra un campo electromagnético que, al tener presencia de un objeto metálico, ese campo magnético disminuye, dando así el disparo de la señal. Ahora, los sensores capacitivos también son de proximidad, similares a los inductivos, pero su principal diferencia entre los dos tipos es que el sensor capacitivo produce un campo electrostático en lugar de un campo electromagnético. ¿En qué consiste básicamente el funcionamiento? Vamos a tener un campo electrostático que, a la hora de que nosotros acerquemos un objeto, ya sea metálico o no metálico, pero con una constante dieléctrica alta, vamos a tener un disturbio o una oscilación mayor en nuestro circuito interno del sensor, y es ahí en donde va a ser el disparo de la señal digital. También tenemos sensores ópticos como son barrera de luz, que tienen un amplio rango de detección y que su alineamiento es crítico. En los detectores de barrera, el objeto se interpone entre el emisor del haz luminoso y el receptor. Si la luz no llega al receptor, se produce la acción de conmutación. También tenemos el sensor retroreflectivo o reflex, con un rango de 1 a 3 metros y es muy común y barato. Estos detectores se denominan reflex cuando el emisor del haz luminoso y el receptor están en la misma ubicación y el elemento contrario es un reflector. Es decir, tenemos un sensor con el emisor y el receptor, pero necesita de un elemento reflectante para poder enviar el haz de luz de regreso. Y al interrumpirlo, el sensor manda el pulso eléctrico. El sensor reflectivo difuso tiene un menor rango de detección, pero la ventaja que se tiene es que tanto el emisor como el receptor están en el mismo encapsulado y no requieren de un objeto reflejante para poder detectar. Simplemente el mismo objeto que interrumpa el haz de luz ayudará como reflejante del haz de luz. Algunas aplicaciones que nosotros podemos encontrar estos sensores, como verificación de objetos dentro de alguna botella clara o transparente,
conteo de latas, conteo de cartones, flujo de pallets, conteo de botellas o en autolavados. Tipos de conexiones de sensores. Básicamente vamos a repasar cómo es que se conecta y cómo identificamos los cables. Los sensores por lo general tienen un código de colores. Este es café, negro, azul. El café vamos a conectarlo a 24 volts positivo. El azul lo vamos a conectar a 0 volts. Con esto vamos a energizar a nuestro sensor. Ahora la señal de regreso va a venir del cable negro. Es decir, en el cable negro nosotros vamos a tener la señal positiva en caso de que sea un PNP, va a salir por aquí. O si son NPN, va a salir la señal negativa. ¿Y qué debemos de tener en cuenta al utilizar PNP o NPN? Principalmente la referencia de nuestra carga, ya sea una bobina o un contactor. Pero para PNP nosotros tenemos que referenciarla a 0 volts. En cambio, si utilizamos NPN tendremos que referenciarla a los 24 volts en directa. Ok, aquí en pantalla tenemos un sensor. Fíjense, es un sensor capacitivo que es capaz de sensar tanto materiales metálicos como no metálicos. Esta es la parte de enfrente en donde tenemos nuestra parte capacitiva. Y bueno, esto se utiliza para montaje, ¿sí? Aquí tenemos una tuerca que podemos nosotros mover y apretar. Obviamente aquí se necesita una contratuerca, es decir, otra igual, para poderlo montar correctamente. Aquí lo importante es revisar el código de colores que estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos el café, que habíamos dicho, que va a positivo, el azul, que va a negativo, y el negro, que va a la señal, dependiendo si es PNP o NPN. Si se fijan, aquí tenemos otro cablecito, un cable blanco. Por lo general, para sensores digitales, el cable blanco es el inverso del cable negro. Es decir, el opuesto. Si este hay señal, aquí no hay señal. Si aquí hay señal, aquí no hay señal. ¿De acuerdo? Entonces es como el negado del cable negro. Más adelante vamos a ver de los sensores analógicos qué significa el color blanco para ese tipo de sensores. Ok, aquí tenemos otro sensor ya con sus dos tuercas para mejor fijación. Tiene un LED de estado para cuando detecta, prende, y cuando no, pues está apagado. También vemos que tiene su código de colores, los tres cablecitos, azul, negro, café. Al igual que nos menciona las características de este sensor, como el voltaje de alimentación, el modelo, ahí está, número de catálogo, el voltaje que trabaja entre 10 y 48 volts en directa, nos consume 300 miliamperes y que es de tipo PNP normalmente abierto. Quiere decir que cuando hay un objeto presente nos va a mandar la señal positiva, y cuando no haya, pues bueno, va a mandar un 0. Eso es básicamente, y es de la marca Allen Bradley. Aquí tenemos un sensor óptico que es de barrera de luz. Fíjense, es de la marca SICK. Y también aquí nos menciona algunas características eléctricas. Nos dice el modelo, la conexión. De hecho ahí nos dicen café es el número 1, va positivo. El negro es el número 4, es la señal positiva. Y el azul es la señal negativa de la fuente. El blanco nos está señalando que es la configuración NPN y que trabaja en un rango de 10 a 30 volts en directa. ¿Sí? Vamos a ver los cablecitos que nos menciona. Aquí están los cables. ¿Sí? Se fijan, es muy similar o son los mismos para la mayoría de los sensores. Entonces cuando ustedes vean esto ya montado en una máquina o un sensor que por ahí van a comprar o que tienen en el almacén, pues bueno, ya pueden identificar y probarlo, cómo conectarlo y ver si está funcionando correctamente.
Este sensor en particular trabaja con dos tipos de señales digitales y señales analógicas. Para este punto vamos a analizar las señales digitales. Este sensor es de temperatura, nosotros podemos setear una temperatura límite y si se sobrepasa puede mandar una señal de alarma a través de una señal digital. Veamos sus cables. Café, negro, azul y blanco. Entonces, para las señales digitales tendríamos que conectar estos tres. La alimentación para estos dos y la señal para este. En caso de que trabajemos señales analógicas, se utiliza el cable blanco. Con esto terminamos este módulo. Espero que les haya servido y les agradecemos su atención. Nos vemos en el siguiente video.